Bueno, volvimos a De Esto No Se Habla, al 88.7 Radio La Azotea. Y como todos los jueves, tenemos al gran compañero Franco Ma. ¿Cómo va, Franco? Hola, muy bien, muy bien. Cuidándome y muy bien. Hay que cuidarse, sí. La cosa no está para salir a la calle. ¿Qué nos trajiste de lindo hoy? Porque te aclaro que hay mucha gente que te está escuchando y anda preguntando quién sos vos. Y te lo digo de verdad, ¿eh? Dice, es genial lo que están presentando. Bueno, grata sorpresa. Sí, pero en serio, ¿eh? Bueno, el agradecimiento a la gente que nos escucha. Sí. Yo lo que quería era complementar un poco lo que habíamos hablado la última vez, refrescando un poco, obviamente, la generación del 80, pero haciendo más hincapié en este momento en la conformación de nuestra sociedad. Digamos que ahí tenemos nuestro origen, si se quiere, más numeroso, que va a engarzar con los pueblos originarios. Ajá. Entonces, si analizamos, o sea, la preponderancia de la guía telefónica, que ya no se usa más, digamos, es la proliferación de apellidos de origen español, origen italiano, bueno, distintas variedades, francés, dinamarqueses, todo lo que turcos, armenios, israelitas, bueno, eso está marcando evidentemente una conformación social que tiene su origen en este periodo, en forma masiva, porque la generación del 80 trató de complementar esa frase que dice Sarmiento, creo que hay en el Facundo, donde habla nuestro mal en la extensión. Entonces, la manera de cubrir la extensión era abriendo las puertas de la inmigración para incorporarlas al mundo productivo. Bueno, ¿qué mundo productivo? Es el que conocemos nosotros, que es el que determinó prácticamente la naturaleza de que un país que iba a producir materias primas, por un lado, y por otro las condiciones de las organizaciones mundiales, como la importancia que tenía el Reino Unido, que determinó que nuestro país también, ellos astutamente comprendieron que la zona sur de Sudamérica estaba en condiciones de la producción de alimentos, ¿no? Claro. Y para eso diseñaron un país, los grupos de élite, los grupos oligárquicos, a medida de estas necesidades de lo que se llamó el imperialismo del siglo XIX, ¿no? Y leyendo, escuchando otras apreciaciones de historiadores, yo lo que recordaba que había que también vincular era que entre 1850 y 1900 tiene lugar en el mundo la segunda revolución industrial, que también aporta un montón de elementos para nuestra sociedad, como son desde los ferrocarriles, la electricidad, los telégrafos, el automóvil. Todas estas cosas que mencioné son importantísimas porque aparecen plasmadas en nuestro territorio y en las grandes urbes. A caballo de todo esto venían los inmigrantes, porque había muchos que tenían experiencia o rural o de zonas urbanas, de haber sido trabajadores obreros en distintas fábricas. Y la Argentina se mostró como un lugar para desarrollar sus potencialidades. Pero el plan inicial, que parecía ir sobre carriles, se empezó a deformar porque las expectativas que tenían los inmigrantes rurales no se dio como se esperaban, entonces se congregaron en las urbes. Perdóname, Franco,
No, Sí, te voy a hacer una pregunta porque es una duda que yo siempre tuve. decime. ¿Ellos vinieron pensando en que le iban a entregar tierras? Exactamente. Eso lo habíamos dicho nosotros en un momento. ¿Se acuerdan que Claro, la sí, última sí, por emisión eso. habíamos hablado de eso? Que le habían prometido la titularidad de la tierra, pero no Ajá, se la dieron. exacto. Sí, sí, sí. Solamente en Entre Ríos y Santa Fe son los dos lugares donde hubo propiedad privada de los campos, Inmigrantes. Pequeñas, exacto, de los campos para los pequeños inmigrantes. colonos, digamos. Exactamente, de las pequeñas colonias que después derivan en esa organización que nosotros conocemos como la Federación Agraria, que es la Claro. que Ajá, defendía a todos los pequeños y medianos productores, que todavía tiene vigencia, ¿no? sí. Bueno, y esta, digamos, este desencuentro que se produce con los objetivos del gobierno hace que en las urbes comiencen a aglutinarse trabajadores vinculados al mundo ferroviario, al mundo metalúrgico. Entonces vamos a ver que lentamente va surgiendo en la ciudad de Buenos Aires especialmente, en Rosario, inclusive en Mar del Plata, organizaciones que defienden los intereses de los trabajadores porque ya empiezan a exigir tener una mejor calidad de vida. Recordemos que esta época es una época donde hay corrientes ideológicas muy fuertes, como el anarquismo, el sindicalismo, el comunismo todavía no, solamente el comunismo aparece prácticamente ya en la década del 10, el protocomunismo y el comunismo pleno cuando se crea el partido en 1919, ¿no? La época de la Semana Trágica. Así que nos están marcando esto, que la sociedad argentina se está transformando. Fíjense que todavía el tema social no era un problema, porque recién en 1900, creo que es 7, siempre estoy en la duda, 1907, sí, 1907 se crea el Departamento Nacional del Trabajo, una institución que aspiró a recolectar la información de cómo era la clase obrera en la Argentina, porque hasta ese momento estaba, pero estaba oculta, y el Estado Nacional como que la descubre en ese año. Eso es muy interesante porque es el informe Vialet Macé, se denomina, que hace un estudio de los trabajos rurales y en las zonas urbanas, y donde queda demostrado que en el campo se trabaja de sol a sol, como siempre, desde el siglo XIX anterior, y recién en 1944 comienza una variación en cuanto al trabajo en el campo, cuando se dicta el estatuto del peón de campo, que yo considero que históricamente es el que es la bisagra de la adhesión de Perón en el mundo del interior de la Argentina, ¿no? Y de la provincia de Buenos Aires. Y ahí fue cuando Perón creó su primer enemigo. Y creo que es donde Perón metió el dedo que debería meterse en otro momento, ¿no? Otra vez. Claro, ¿te imaginás vos? Una Un pregunta, siglo. Sí, no, sí, Julio, dale. una pregunta, Franco. Sí. La inmigración, hubo varias corrientes inmigratorias, pero en general, ¿trajo al país obreros industriales o trabajadores del campo? ¿En qué proporciones, digamos? ¿Tenés esa estadística? No, la estadística de proporción no la tengo, pero la preeminente es rural. Y pasó Rural. el mismo fenómeno que pasó en Europa. ¿Cuál es el fenómeno? Que muchos trabajadores del campo van a la ciudad y se incorporan como obreros. Claro. ¿Me entendés? Claro. Entonces, muchos optaron y dijeron... Sí, sigue, Julio. Digo, en ese entonces, digamos, la actividad industrial en Argentina era casi nula.
Entonces, Exacto. tenían que estar en el campo o por ahí en en algo relacionado con el campo, ¿no? En alguna actividad industrial relacionada con el campo, qué sé yo, elaboración de harina o aceite o algo de eso, nada más. Exacto, no era como nos imaginamos, un obrero en la producción en serie como hoy. Seguramente es el que haría los arados forjados en los talleres primitivos, talleres metalúrgicos de Buenos Aires, que se hacía todo a golpe de martillo, harían las trilladoras, todo el material de campo. Obviamente esa gente empieza a tener experiencia. Y otra cosa donde tomaron mucha experiencia esos talleres fue cuando se produce la Primera Guerra, porque hubo que reemplazar piezas de las máquinas rurales que venían del exterior. Claro. Entonces había que fabricarlas acá, pero no a un nivel, en eso tenés razón vos, no a un nivel numéricamente importante, ¿no? Claro. O sea, era importante en la ciudad, pero no a nivel masivo, como podríamos decir la década del 40, que es donde hay una clase obrera cada vez mucho más consolidada. Por ahí tengo entendido que por ahí vinieron mucha gente, por supuesto no sé en qué proporción, pero mucha gente de Italia sobre todo, que estaba vinculada a la construcción, pero viste, bueno, pongamos como ejemplo Buenos Aires, todos los edificios que tiene Avenida de Mayo, en fin, todos esos grandes edificios que tienen una elaboración, digamos, muy buena, producto, digamos, de la mano de obra muy calificada de esos inmigrantes, ¿no? Sí, y no solamente en Capital, sino en La Plata también. También La Plata, sí. Sí, los italianos. Habría, como diríamos hoy, los que eran profesionales, los maestros mayores, arquitectos italianos que tenían una gran incidencia en el diseño urbano. Claro. Y también estaban los que tenían... Yo lo veo muy bien acá cuando estudié la historia de Mar del Plata. Vos ves que los trabajadores rurales que estaban vinculados, que eran italianos y estaban vinculados al campo, una vez que sembraban, su tarea alterna era la albañilería. O sea, mejoraban sus viviendas o hacían viviendas para los parientes. Por ejemplo, un barrio que se llamó Pueblo Libre, que estaba ubicado donde están hoy los edificios del Fonavi, pasando Alvarado y Champañá, pasando lo que es Macro, digamos, toda esa zona. Sí. Bueno, ahí estaba Pueblo Libre y el eje de todo ese lugar lo generó un italiano con un bar, diríamos, una pulpería, y las manzanas, las 4 manzanas se unían en ese predio, en ese servicio que daba, que el apellido ahora no lo recuerdo, pero los familiares de él compraron las tierras aledañas, las quintas y demás, y se fueron multiplicando toda esa región y se transformaron en un pueblo como que era lejano para esa época del centro. Claro. Y bueno, ahí muestra que ellos trabajaban la tierra, pero también al mismo tiempo, cuando tenían periodos, una vez que terminaba la cosecha, hacían las viviendas o trabajaban de albañiles para los que los contrataran. Claro. Es cierto lo que dice Julio, o sea, no es tan monolítico. Uno cuando hace un relato y entra a mirar en detalle después, va viendo todas estas características propias del lugar, ¿no? Mirá qué interesante, no sabía esa parte de Mar del Plata. Claro, bueno, acá tenemos muchos conocidos que en una época se hablaba de que en el verano eran
guardavidas y en el invierno eran albañiles, ¿no? Es decir, todos venían prácticamente de familias italianas. Exacto. ¿No? Es decir, un poco... Exacto. Sí, los que acompañaban a los turistas al mar eran pescadores, Claro. que también es otra actividad que también tenía sus temporadas, y en la temporada de no pesca, la albañilería era un recurso alterno, y más en la época del 30, del 40, cuando comienzan a hacerse más viviendas populares. Mirá qué interesante. Por el crecimiento de la ciudad, ¿no? Fantástico. Bueno, Franco, volvimos a... De esto no se habla y volviste con nosotros y realmente es un gusto tenerte acá, porque nos estás brindando una información que no todos los días la podemos encontrar, ¿no? Desasnando. Desasnando, exactamente. No quise emplear la palabra. Yo me gustaría el jueves que viene que charlemos un poco sobre la Semana Trágica. Porque, muy apasionante. Claro, viste que, como decía un poco un señor que de eso sabía mucho, que era Rodolfo Walsh, él dice que la historia se la apropian los del poder, ¿no? Y hay historias de la Argentina que quedaron escondidas y de vez en cuando surgen por algo, pero mucha gente no la conoce. Así que te comprometemos para el jueves que viene a hablar de la Semana Trágica, dale. Bueno, muy amable entonces. Vamos a tratar de indagar. Dale, un gusto. Bueno, gracias, Franco. Hasta la semana que viene, Franco. Hasta la semana que viene. Franco, gracias. Chao, Lucía. Un cariño a todos. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por aquí.